se salgan a sus clasecitas. Siento como mi corazón latiendo muy fuerte ahorita. La presencia de Dios es muy hermosa. Y sin duda, Él está haciendo algo en esta iglesia, está haciendo algo ahora en este momento, así que no dejemos lo que ha estado haciendo Dios hasta este momento. Vamos a seguir con ese corazón abierto para recibir la palabra. Amén. Muy bien. Seguimos el día de hoy en nuestro estudio del libro de Hechos. Muy bien, el libro de Hechos. Los domingos hemos estado viendo en el libro de Hechos esta obra del Espíritu Santo, la creación de la iglesia, la llegada del Espíritu a los discípulos y a todos los demás, y cómo la iglesia ha ido creciendo. Están viendo milagros, están viendo cosas asombrosas, y todos esos capítulos hasta donde estamos ahora ha sido, se puede decir que todo va súper bien para la iglesia, ¿no? No sé cuántos se acuerdan del mensaje del Pastor Jim hace un par de semanas, que incluso cuando salió un problema en la iglesia era un problema bueno, que estaba creciendo tan rápido, necesitaban más apoyo. Es donde apuntaron escogieron a 7 hombres llenos del Espíritu de Dios, llenos de sabiduría, decían, como para apoyarles en servir a la iglesia. Y entonces también, si se acuerdan del mensaje la semana pasada de nuestro hermano Emanuel, el argentino que estaba aquí con nosotros, ahí sí llegó a un tiempo un poquito complicado. Vimos entonces al personaje de Esteban, que era uno de esos 7, o sea, era uno de esos hombres lleno del Espíritu de Dios, lleno de sabiduría. Era uno de los que tenía ese corazón para servir a la iglesia, y estaba tan lleno de ese poder de Dios que hasta se metió en problemas con los líderes religiosos. Lo pusieron enfrente de todo el consejo acusándolo de blasfemia. Si se acuerdan de ese mensaje, estaban acusándolo de que él estaba en contra de lo que decían las escrituras, de lo que decían sus antepasados. Y él entonces en capítulo 7 procede a dar un mensaje muy completito de básicamente como todo el Antiguo Testamento, todos los profetas, toda la ley venía apuntando a la persona de Cristo Jesús. Y decía, muy atrevido, ese Cristo Jesús que ustedes mataron. Obviamente eso no les gustó para nada, lo sacaron fuera de la ciudad y le empezaron a apedrear. Y quiero que veamos, ahora podemos ir ahí a Hechos, al final del capítulo 7, porque es donde marca un punto muy crítico en la historia de la iglesia. Mataron a Esteban ese día. Fue el primer mártir, y aquí vemos que empieza la persecución. Pero realmente quiero que presten mucha atención, porque de este capítulo y adelante quiero que vean cómo Dios toma algo horrible, algo tan horrible como lo que es la persecución que se desató contra la iglesia, pero lo usó para cumplir su misión en la tierra. Y desde ese entonces hasta este momento donde estamos ahora, nada ni nadie ha podido parar lo que es el Evangelio de Cristo. Amén. Entonces, a toda esta serie le pusimos el Evangelio imparable. Y es porque Dios usa lo que sea para seguir avanzando esas buenas noticias de Cristo Jesús a todo el mundo. Y el hecho de que nosotros estamos aquí ahora es porque ahora nosotros somos parte de esa misión de Dios. Entonces, si están tomando notas hoy, pueden anotar el título si gustan. Es persecución, pretensión y puertas abiertas. Son esas como 3 partes de este capítulo que quiero que veamos. Ahora vamos a entrar en capítulo 8. Persecución, pretensión y puertas abiertas. ¿Estamos en Hechos 8? Muy bien. Entramos entonces en versículo 1. Bueno, lo que realmente es
como el final de capítulo 7, porque nos está presentando aquí al nuevo villano de la iglesia de Cristo, que es Saulo. Él es quien estaba ahí al final de capítulo 7. Vemos como dicen que él con gusto estaba apoyando a los que se quitaron sus mantos y él agarraba los mantos de los que estaban apedreando la muerte a Esteban. Y decía que él aprobaba de su muerte, o sea, a él le dio gusto. Y este hombre, así como Dios hace, realmente no se queda como villano mucho tiempo, si algunos de nosotros conocemos la historia de él, pero veremos eso más adelante. Sin duda, en este capítulo, él es un villano para la iglesia. Él empezó una gran persecución contra la iglesia. En versículo 1, la segunda parte, dice: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Quiero que veamos esto, es muy interesante, porque Hechos 8.1 y Hechos 1.8 están conectados. No sé cuántos se acuerdan de lo que dice Hechos 1.8. Es donde Dios da la misión de la iglesia, de que cuando venga el Espíritu recibirán poder, serán mis testigos, en donde en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero entonces, desde ese punto hasta ahora en capítulo 8, ¿en dónde existía la iglesia? En Jerusalén. Y estaba creciendo y estaban haciendo todo, pero en Jerusalén. Pero ahora vemos a una iglesia que estaba hasta ese momento unida, estaban pasando milagros, la iglesia estaba creciendo. ¿Quién quisiera dejar eso? Ahí estaban, se puede decir que se quedaron en ese momento cómodos, pero cuando se desata la persecución, ahora sí dice que la iglesia fue dispersada. ¿A dónde? Desde Jerusalén a Judea y Samaria. Vemos cómo Dios va avanzando su misión. Sin duda la persecución fue algo horrible, y nos sigue diciendo aquí que Saulo fue haciendo estragos, dice, en la iglesia. Iba entrando en casa por casa. Ese hombre era despiadado. Él estaba convencido de su misión en contra de la iglesia de Jesús. Él iba entrando casa por casa, arrastrando, dice que a hombres, a mujeres. A él no le importaba quién era, pero si era cristiano, él los agarraba y los metía en la cárcel si bien les iba. Pero muchos murieron en ese tiempo, en ese proceso, por causa de Cristo. Y a veces es tan difícil hallar el sentido en circunstancias tan difíciles, que la iglesia, se puede decir, por primera vez estaba siendo sacudida. Pero Dios, digan conmigo, pero Dios tomó esa persecución y lo usó para sus propósitos, lo usó para avanzar su misión, exactamente lo que Él les había mandado hacer. Ahora, pues a la fuerza, pero lo estaban haciendo. Y esta palabra dispersada, a ver, vamos a ver en versículo 4. Dice: los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Esa palabra dispersada, ¿saben qué significa? Porque no solo significa como así tirado por todos lados. Esa palabra es la misma palabra que se usa como para un granjero dispersando semillas. O sea, todas esas personas que fueron sacadas de Jerusalén, no es que fueron desechados, no es que fueron tirados para allá por accidente o por la fuerza, es que fueron dispersados como semillas de ese evangelio. Y dice que todos, porque hace unos versículos decía que todos fueron dispersados menos los apóstoles, ellos se quedaron en Jerusalén, pero todos los demás. Entonces aquí no estamos hablando de que puros pastores iban compartiendo el evangelio, que los puros discípulos. No, dice que todos de la iglesia de Cristo, los que fueron saliendo, iban
predicando la palabra de Dios donde sea que andaban. Entonces, para muchos, a veces les dicen que muchos de esas personas fueron como evangelistas por accidente, porque en sí no salieron con la intención de decir, a ver, vamos a ir de este viaje para ir a predicar la palabra de Dios. No era así, sabemos que salieron bajo circunstancias muy malas, pero a donde sea que iban compartiendo el evangelio. Y eso es como nosotros también tenemos que vivir. No solo es para apóstoles, no solo es para el pastor, para los líderes, sino que cada uno de nosotros llevamos el evangelio donde sea que vayamos. Aquí, no sé si en algún momento he visto, aquí crecen los dientes de león, esa plantita, ¿sí? ¿Sí saben cuál es esa? Es como una florecita, bueno, más bien, parece una florecita, pero más bien creo que es como una hierba mala que es como una florecita amarillita, pero cuando está madura se ponen como la semilla blanca y así que parece como algodón, de esas que haces así, y se van todas las semillas. Yo me acuerdo mucho que en mi casa cuando era niña, en nuestro césped de ahí enfrente, mi papá odiaba esas cosas porque se llenaba el césped y siempre que intentabas arrancar uno queriendo ayudar, ¿no? Yo ahí, yo lo arranco, ahí voy para arrancarle a mi papá, no, pero ya era tarde, fácil, lo arranco y en ese mismo movimiento por el aire, ya volaron unas 100 semillas, no, pues en unas semanas aparecía entonces el césped lleno de esas florecitas amarillas. Fueron dispersados los de la iglesia, los mismos que querían arrancar, que querían apagar, que querían aplastar. El evangelio pues les salió contraproducente porque en el mismo arranque salieron cientos más, miles más, y se siguieron multiplicando y siguen multiplicándose hasta el día de hoy. Y nosotros somos parte de lo que pasó en ese entonces. Ahora seguimos nosotros avanzando esa misión, amén. Pero sí, amén. Amén. Ok, seguimos en versículo 5. Aquí nos habla de una nueva persona que se llama Felipe. Dice que fue a Samaria para anunciar al Mesías. ¿Nos acordamos de quién es Felipe? Que realmente no es un nuevo personaje, pero quiero clarificar que no es el discípulo Felipe, es otro. Es uno que en capítulo 6 también fue uno de esos 7, junto con Esteban y junto con otros. Fue uno de esos 7 que fue escogido como para servir a la iglesia. Entonces él estaba sirviendo en la obra de Dios, pero en ese tiempo de la persecución, entonces dice que él salió y fue a Samaria. ¿Nos acordamos también qué es este lugar de Samaria? Un lugar donde estaba al norte del pueblo donde estaban los judíos, pero ellos odiaban a ese pueblo. Los odiaban porque desde hace muchos años ellos se habían mezclado con otros pueblos y los israelitas los miraban como menos, como inferiores. Los odiaban, había mucha tensión entre estos pueblos. Es más, incluso muchos probablemente pensaban que ellos que no podían recibir al evangelio, que el evangelio no era para ellos. Pero ahí va Felipe a Samaria a predicar el evangelio, y esto es parte de la misión de Dios también. No había nada de prejuicio en el corazón de Felipe. Él fue a los más odiados, se puede decir, en ese tiempo para compartir las buenas nuevas de Jesús. Y vemos en estos versículos que Dios lo respaldó. Dice que Felipe presentó el evangelio acompañado de muchos milagros, sanidad, liberación. Y dice que la ciudad se llenó de alegría. Porque claro que las buenas nuevas de Jesús traen alegría. Donde sea que vayamos compartiendo ese evangelio, nos debe de acompañar esa alegría que Cristo nos da. Entonces vemos aquí, ahora tan rápido, de la persecución, de estos momentos tan difíciles, de repente ahora sí, el evangelio de nuevo está creciendo, la misión iba avanzando. Pero en versículo 9 nos dice, desde antes
había en esa ciudad un hombre llamado Simón. ¿Cómo se llamaba el hombre? Simón. ¿Cómo dice el título ahí de esa parte en sus Biblias? ¿Cómo dice? Simón el hechicero. No tiene título, el mío sí. Dice Simón el mago, Simón el hechicero. Este hombre era básicamente como el brujo del pueblo. Era un hechicero, era un mago. Y era ya famoso ahí, porque él mismo, dice en estos versículos, que él mismo se anunciaba como alguien grande, y el pueblo llamaban a ese hombre el gran poder de Dios. Imagínense, a ese hombre lo llamaban, ese es el gran poder de Dios. Y dice que traía bien envuelta a la gente, desde los chiquitos hasta los grandes. Todos en ese pueblo se asombraban por las cosas que este hechicero, este mago hacía. No nos dice bien qué es lo que él hacía, pero dice que hacía hechicería y artes mágicas. Entonces aquí estamos viendo como alguna mezcla de lo oculto con artes mágicas, con trucos, con engaños. Entonces, este amigo era un maestro de manipulación. Él sabía poner un buen show y traía bien envuelta a toda esa gente. Muchas veces en esos tiempos ver a un personaje así era que se aprovechaba de la ignorancia de la gente y hacía sus shows pues para su ganancia, obviamente, para su ganancia. ¿Han visto como en alguna serie o película como de ese hombre que supuestamente es psíquico, pero resulta que cuando está con la persona, oh, yo veo que tu abuela no sé qué, pero resulta que realmente trae como un audífono en el oído y que le están dando información de los que están atrás de la cortina y ellos con sus computadoras y así? O sea, todo era un truco. No, nadie ve series así, solo yo. Todo un truco, era un engaño. O sea, puede ser porque sabemos que si practicaba la hechicería, bueno, reconocemos que hay un mundo espiritual real y sí hay poder oscuro real. No sabemos en qué tanto estaba metido este amigo, pero el poder que él podría haber probado quizás no era un poder de Dios, era como un poder falsificado. Entonces, cuando él miró toda esta conmoción, todos los milagros que Felipe venía haciendo, todo el pueblo regocijándose, ahí sí miró el verdadero poder, miró el poder de Dios. Y ahora todos los que quizás antes habían sido asombrados por la hechicería de Simón, al escuchar el evangelio dice que creyeron y fueron bautizados, muchos. Y aquí nos dice algo curioso porque dice que también él, que Simón el hechicero, dice también creyó y fue bautizado. Incluso empezó a seguir a Felipe. Entonces, aquí lo que sabemos, porque no sabemos realmente lo que estaba en su corazón, pero sabemos que él miró estos milagros, este poder de Dios y realmente sí fue impresionado, fue convencido. Yo sé que ese es el poder verdadero. Y él creyó, dicen. Pero les quiero decir algo, saben que sí es posible creer en Dios, creer en el poder de Dios, incluso estar en la iglesia, incluso bautizarse y no ser salvo. Oye, ¿cómo? Sí, puedes creer en el poder de Dios, pero nos dice la Biblia, incluso los demonios hacen eso. Todos saben que el poder de Dios es real, pero otra cosa es creer por fe en la obra que Jesús hizo por nosotros para darnos salvación. Otra cosa es vivir caminando con el Espíritu de Dios. Aquí no nos dice todo lo que estaba pasando en el corazón de Simón el hechicero, pero dice que Pedro y Juan habían llegado a Samaria porque escucharon, esta gente está recibiendo el evangelio. Entonces estos apóstoles fueron a Samaria y empezaron a orar para la gente para que fueran llenos del Espíritu Santo y la gente lo recibía. Y
Ahora, pues tampoco estamos hablando como de ciertas doctrinas, pero sabemos, porque nos dice que Simón miraba cómo la gente iba siendo llena del Espíritu Santo. Entonces, eso me dice que hubo alguna manifestación visible de ese Espíritu en ellos. Entonces, Simón miró todo eso, miró el verdadero poder de Dios, decía, yo quiero eso. ¿Cómo lo consigo? Y entonces llega con los discípulos y les dice, vamos a ver en qué versículo era. 18, versículo 18. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió, denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Se está metiendo en terreno muy peligroso aquí Simón, tremendo. Aquí es donde sí empezamos a ver su corazón. Hasta ahorita no nos ha dado razón aquí en lo que está escrito para dudar de su confesión de fe. Pero ahora vemos sus intenciones. Porque lo curioso es que él no dice que él mira cómo los apóstoles imponen las manos y la gente recibe el Espíritu. Entonces él va con ellos y dice, a mí también pongan las manos sobre mí, oren para que yo también reciba el Espíritu. Él no pide eso. No quiere el Espíritu, realmente no le importa. ¿Qué quiere? Quiere el poder de él imponer sus manos y transferir ese Espíritu a otras personas. Eso es lo que él quiere. Entonces vemos aquí sus verdaderas intenciones. Él lo que quiere es tener una autoridad espiritual. Él llegó con estas pretensiones, quizás tratando de presentarse como alguien con un deseo de Dios, pero realmente solo quería los beneficios. Él de alguna manera quería controlar al Espíritu de Dios, que sabemos que uno ni se puede, pero él quería usar su poder, como que el poder del Espíritu estuviera a su disposición, viendo al Espíritu como algo que se pudiera comprar o vender, no como una persona que habitara en él y guiara su vida. ¿Cuántos hemos quizás conocido a otros así? ¿O cuántos quizás en algún momento hemos estado así? Es terreno muy peligroso. Pedro le da una muy seria y merecida regañada. Pedro le regaña bien, dice en versículo 20, que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Pero veo que vas camino a la amargura y la esclavitud del pecado. Fueron palabras muy fuertes que Pedro le dijo a Simón. Hagan de cuenta que le dijo, vas al infierno y tu dinero también. Pero y le decía, la salvación de Dios, los dones que Él da son dados libremente por la fe, no por lo que nosotros podemos dar. Y sin duda Dios no puede ser manipulado. No puede quedarse como una fuerza bajo nuestro control. Incluso así, Pedro le hace saber que todavía tiene oportunidad. Le dice, arrepiéntete. Es lo único que Dios requiere, arrepiéntete. Que Simón se arrepintiera de verdad, que quitara todas esas pretensiones, esos falsos motivos y que creyera en Cristo Jesús, no solo con su intelecto, sino con todo su corazón. Pero aquí vemos cómo responde Simón. Le dice a los discípulos, rueguen al Señor por mí, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Esta respuesta cuando estaba estudiando para esto, realmente me quedé pensando mucho en cómo habrá estado realmente entonces su corazón. O sea, ¿sí se arrepintió o no se arrepintió?
Pero al analizarlo un poco, vemos en su respuesta, Pedro, ¿qué le dice? Arrepiéntete, ora al Señor. Y él, ¿cómo responde? Ah, sí, ustedes oren por mí, por favor, para que no me pase nada de esas cosas malas. Aquí realmente no vemos un arrepentimiento. Él, en vez de humillarse delante de Dios, le pide a Pedro que ore por él para que no le pase nada malo, para no tener que enfrentar las consecuencias del pecado de su corazón. Tenía ahí todavía la oportunidad, seguía con la oportunidad, podía ponerse bien con Dios si quería. Pero la verdadera salvación sí es cosa personal. Pedro no lo podía hacer por él, nadie más lo puede hacer por ti. La responsabilidad no es de nadie más y las consecuencias tampoco del pecado de nuestro corazón no es de nadie más. Pero un verdadero hijo de Dios ya no es esclavo del pecado. Y Pedro le decía a Simón, vas en camino a la esclavitud. O sea, esa confesión de fe que hiciste hace poco no te salvó. Tienes que creer con todo tu corazón en Cristo Jesús y la salvación que recibimos en Él por la gracia mediante la fe. Tienes que caminar tus días con el Espíritu y basado en el hecho entonces que después de este capítulo nunca más volvemos a escuchar de este Simón el hechicero. Se cree, muchos creen, que él nunca llegó a ese punto de verdadero arrepentimiento. Pero vemos cómo sigue avanzando el Evangelio. Había persecución, habían personas que tenían falsos motivos, que querían usar ese Evangelio para sus propios medios. A pesar de todo eso, el Evangelio seguía avanzando. Y ahora vamos a entrar en esta última parte, versículo 26, Felipe y el etíope. Me encanta esta historia que dice en versículo 6, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Y vemos que Felipe entonces lo hizo, obedeció a Dios. Tal vez leemos esto y no significa nada para nosotros porque no conocemos en sí como la geografía de ese tiempo, pero lo que Dios lo había mandado a hacer es ir por un camino completamente al medio de la nada, así en medio del desierto. Y él bien podría haberle preguntado a Dios, oye, pero mira todo lo que está pasando aquí en Samaria, la obra está creciendo, el ministerio va bien. No, pero él, sin ninguna duda, obedeció, dejó la obra que estaba ahí avanzando y fue a donde Dios lo estaba dirigiendo. Y dice que cuando obedeció a Dios, se fue por el desierto y encontró ahí en ese camino solitario a un eunuco etíope. Dice que este hombre había ido a Jerusalén para adorar. Entonces podemos entender nosotros que este hombre en su momento se había convertido al judaísmo, estaba buscando de Dios, fue a Jerusalén para adorar. Y que cuando viene de regreso a su hogar, trae en sus manos un pergamino de las Escrituras. ¿Quién era este hombre para que trajera eso? Nos dice en versículo 27. Resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Entonces, este hombre era alguien con posición considerable. Él estaba sirviendo a la reina de Etiopía, entonces en esa región de África, y él estaba encargado de todo el tesoro. Él tenía esa posición suficiente como para haber conseguido una copia de las Escrituras, porque en ese punto las Escrituras no quien sea traía como una copia propia. Las Escrituras se leían en la sinagoga, pero yo creo que por su misma posición, por sus riquezas, de alguna manera él consiguió esta copia de las Escrituras y estaba leyendo. Vemos a un hombre con hambre,
de la palabra. Él quería conocer a Dios, estaba buscando. Y le costó haber conseguido ese pergamino. Él tenía hambre de la verdad. Y entonces Dios llevó a Felipe ahí. Y dice que el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Entonces Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Ahora, me encanta hacer esto de cuando leemos algo, no solo dejemos que las palabras pasen, sino realmente imagínense cómo era este escenario. Era un camino completamente solitario, pero ahí se encuentra este etíope en su carroza, él iba como encima de un carro, probablemente con otras personas manejando, él iba sentado leyendo. Dios le manda a Felipe: hey, ve, júntate a ese carro, apúrate. Entonces, eso quiere decir que iba más rápido de lo que Felipe podía caminar. Ahora vemos ahí, Felipe ahí va corriendo tratando de alcanzar a este hombre, y dice que escuchó lo que estaba leyendo. Quiere decir que ahí iba Felipe corriendo al lado por un ratito suficiente como para escuchar lo que decía. Escuchaba que estaba leyendo Isaías 53. Este pasaje, yo quiero que vayamos ahí, porque es un pasaje muy hermoso del profeta Isaías, que está completamente hablando del Mesías. Este es un pasaje que está hablando de Cristo Jesús. Isaías 53. Vamos a leer de versículo 4. Dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. ¿De quién estaba hablando aquí? De Cristo Jesús, del Mesías, del que estaba por venir. Y este pasaje es lo que estaba leyendo este hombre, el etíope. Entonces Felipe va ahí corriendo al lado, lo escucha leyendo este pasaje y le hace una pregunta genial. Es una muy buena pregunta para entrar en una conversación con alguien. Oye, ¿y entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que quiere decir eso? Y él responde también exactamente como alguien que no entiende algo debe de responder, sin orgullo, sino abriendo la puerta para ser enseñado. Él dice: no, la verdad no lo entiendo, no sé qué quiere decir. Está este profeta hablando de él mismo, está hablando de alguien más. ¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y dice que entonces invita a Felipe a subirse con él. Gracias, que por fin él estaba ahí, ¿entiendes? Ahí toda la conversación corriendo al lado. Y dice: no, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explique? Ok, sube con él, se sienta con él. Y empieza, dice, ahí donde vamos, dice que él empieza a partir de ese pasaje a compartirle todo el evangelio. ¿Por qué no fue mejor al libro de Mateo, de Marcos, a las cartas de Pablo, para explicarle: pues esta es la historia del evangelio? Porque todavía no estaban escritos, todavía no estaba esa parte, pero lo que sí tenía era todos esos pasajes
del Antiguo Testamento, para que se acuerden también si alguien les dice, no, es que desde el Nuevo Testamento es que empieza a hablar de Jesús y es donde vemos el Evangelio. No. Desde el principio vemos cómo Dios va obrando y avanzando su misión, que es la redención de la humanidad. Entonces, dice que Felipe, desde ahí donde estaba, esto también es buenísimo, cuando estamos compartiendo con alguien, no tenemos que buscar algo muy profundo, tenemos que empezar ahí mismo donde están ellos, con las preguntas que ellos tienen, con las dudas que ellos tienen, en la circunstancia en que ellos se encuentran. Así hizo Felipe con este hombre. Desde ese pasaje, esas preguntas que él tenía, de ahí Felipe arrancó para explicarle todo el Evangelio de Cristo. Felipe sabía en ese momento que Dios le había dado una puerta abierta, un corazón preparado para el Evangelio. Y entonces Felipe le explica cómo todas las escrituras apuntan a Cristo Jesús, y ese hombre, el etíope, creyó. Y entonces ahora, en contraste a Simón el hechicero, este eunuco no tenía ningún motivo escondido. Él llegó sin pretensiones, con una fe muy sincera, una hambre de conocer a Dios. Y dice que de repente, mientras van por ese camino en el desierto, que ven agua ahí enfrente de ellos, que es muy raro porque es en medio del desierto, pero se puede decir quizás fue como un oasis, un pequeño lugar, que mientras iban, ven agua ahí enfrente de ellos. Y el eunuco entonces dice, oigan, para aquí. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Él seguramente en este tiempo de su viaje, seguramente Felipe también pues le había explicado la gran comisión que Cristo les había dado, de ir a ser discípulos, de bautizarlos. Seguramente ya tenía esa idea de lo que se hacía con los creyentes, el siguiente paso, bautizarse. De repente ve agua enfrente de él, dice, aquí mero, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le responde, solo que creas en Cristo Jesús con todo tu corazón es lo único que necesitas. Y entonces confesó a Jesús como el Señor. Felipe le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él confesó su fe con todo su corazón. En contraste a Simón el Mago, él no buscaba los beneficios, él buscaba caminar en obediencia. Ok, ya creí en Jesús, siguiente paso de obediencia, bautizarme. Aquí hay agua, aquí mero. Y se pararon, fueron al agua y lo bautizó ahí mismo. Abriendo entonces aquí una paréntesis, tenemos el día de bautizo muy pronto. Entonces, ¿qué esperan? Si tú has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, no hay razón para esperar. Aquí va a haber agua. ¿Qué te impide? Es una declaración pública de esa fe que has puesto en Jesús y es un paso de obediencia, no más. Para cada creyente, sin razones para esperar. Entonces, si tú eres quien tiene mucho tiempo como creyente pero no te has bautizado, decídete. Que nada te impida. Pero bueno, seguimos. Ya casi vamos terminando. Dios le dio a Felipe una puerta abierta y él la tomó. Bautizó al eunuco ahí mismo y después pasa una de las cosas más geniales que leemos en la Biblia. Dice que de repente el Espíritu lo llevó a Felipe de ahí y apareció en otra parte. ¿Cómo? Dice que el Espíritu de repente lo llevó de ahí, o sea, el eunuco de repente ya no lo veía. No sabemos exactamente qué pasó o cómo pasó, solo que Dios lo había llevado por ese camino por un propósito, era para ese hombre. Porque también, como otro punto, vemos cómo Dios obraba para las multitudes, pero Dios también iba por el uno, por el individual. Dios lo había llevado ahí para encontrarse con ese hombre. Y se había cumplido el propósito, entonces Dios, no sé, miró conveniente, ya terminaste aquí, vámonos para acá.
Y dice que apareció en otra parte. Ok, pero dice que entonces el eunuco lo miró desaparecer, pero dice que siguió alegre su camino. Su vida había sido cambiada y no fue por Felipe. Él no estaba triste porque ya lo dejó Felipe. Ahora, ¿quién voy a seguir? ¿Quién me va a enseñar? Su vida fue cambiada por Dios y él estaba lleno de gozo. Dice que él siguió su camino alegre. ¿Y cuál era su camino? De regreso a su pueblo, un pueblo gentil, para convertirse él, ese hombre, en una pieza clave de compartir el evangelio en toda la región de África. Les invito a que se pongan sobre sus pies, pero que sigamos reflexionando en esto. La persecución, la pretensión y la puerta abierta. Todo Dios usó para seguir avanzando su misión. Todo Dios tomó para que el evangelio llegara hasta los confines de la tierra. Y ese es el evangelio, ese evangelio es el mismo evangelio que hoy hemos creído nosotros. Porque aunque la persecución lo quiso apagar, esas semillas fueron dispersadas para multiplicarse más y más y más. Y ahora nosotros también somos parte de esa misión. Somos parte de la misión de Dios. Es nuestra misión seguir avanzando, seguir compartiendo el evangelio hasta los confines de la tierra. Nosotros no nos podemos quedar cómodos en nuestro Jerusalén. Si Dios nos llama a ser sus testigos, somos llamados para ser discípulos y también para llevar la alegría del evangelio a todas las personas, a donde sea que vayamos, así como a esas personas que a pesar de esas situaciones tan difíciles que estaban viviendo en esos momentos en que alguien los estaba buscando su muerte, buscando meterlos a la cárcel, buscando hacer lo que sea para apagar ese mensaje que ellos traían. Pero ellos, a pesar de eso, a donde sea que iban, predicaban la palabra de Dios, predicaban el evangelio. Ellos, a donde sea que iban, estaban avanzando la misión de Dios. Y vemos también que a veces hay personas que quizás tienen otros motivos, que quieren usar el poder de Dios, el poder del evangelio, para otras razones, para su beneficio propio. Pero sabemos que también nosotros debemos llegar ante Dios sin pretensiones. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Nosotros no podemos jugar con Dios, no podemos manipular a Dios, no es cosa que nosotros podemos usar para nuestro beneficio, sino como cantamos hoy, es un regalo que por gracia se recibe. Entonces, si estás aquí hoy, que quizás te encuentras así, reconoces que has tenido otros motivos, que quizás solo has buscado los beneficios, aunque sea que realmente sí reconoces el poder de Dios, pero sabes que tus motivos han sido otros, todavía tenemos la oportunidad. Lo único que Dios requiere es arrepentirnos, de un verdadero arrepentimiento del corazón. Si estamos aquí hoy y quizás sí hemos creído, quizás hemos dado nuestras vidas a Jesús, pero ahora estamos enfrentando tiempos muy difíciles, donde empezamos quizás a dudar, donde empezamos a cuestionar la voluntad de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas. Dios en ningún momento nos ha dejado. Y ninguna circunstancia que estamos viviendo está fuera de su control. Dios toma lo que sea, por más horrible la situación, Dios lo puede redimir, Dios lo puede usar para bien, para su gloria y para avanzar su misión en la tierra.
Entonces es la decisión que tenemos que tomar ahora, poner nuestra confianza en ese Dios y decir, yo sé que estoy pasando por estos momentos muy difíciles, pero yo creo en mi Dios y donde sea que yo ande, yo voy a seguir compartiendo el Evangelio. O quizás estamos aquí como ese etíope que hoy quizás no sabes completamente de qué se trata todo esto, pero tienes hambre de conocer a Dios. Y Dios está cerca. Dios se da a conocer. Dios se quiere revelar a ti. Ese evangelio, las mejores noticias para cada persona, es lo mejor que nos podría haber pasado. Este evangelio tiene poder para cambiar vidas y es nuestra misión. Seguirlo compartiendo, seguir avanzando esa misión de Dios. Somos parte de esto. No es cosa que solo pasaba en ese entonces, es cosa que desde ese punto hasta ahora, ese evangelio es imparable, nadie lo ha podido parar y por eso estamos aquí hoy. Pero hay un mundo de personas escuchando, esperando escuchar esas buenas noticias. Como ese etíope, hay personas con hambre de conocer a Dios y simplemente necesitan que tú escuches a esa voz de Dios para ir a donde ellos estén y abrir tus labios y encontrarlos donde están y compartir el Evangelio de Cristo. Somos parte de esta misión. Así que en esta mañana, como sea que tú te encuentres, esta palabra es para ti y vamos a orar en esta mañana para que esta palabra realmente la podamos poner en práctica, que podamos confiar con todo el corazón, que incluso la persecución, incluso las circunstancias más difíciles no paran la misión de Dios y no paran los planes que Él tiene para nosotros. Amén. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra.